Empecemos con la resolución de los ejercicios. Datos. Leemos el ejercicio, ¿no? Y vemos la gráfica. Dado un tanque abierto, abierto es el tanque, entonces aquí está un tanque, hay una presión atmosférica en el tanque abierto. Calcular la altura H, aquí está la altura H, es la incógnita. Ya. ¿Qué datos tenemos? La densidad del mercurio, que es igual a 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Este dato no nos ayuda este dato en unidad del sistema internacional. Listo. ¿Qué otro dato tenemos? La presión atmosférica, que es una atmósfera, ¿no? Sabemos que es una atmósfera. Este dato no nos ayuda. El dato que nos ayuda siempre es en pascales, en el sistema internacional. Ya. ¿Qué otro dato más tenemos ahí que vemos? Observamos que la altura del agua, miren, el agua está desde aquí hasta aquí abajo, como en el anterior ejercicio número 10 que hemos resuelto. Aquí tenemos la altura del agua, que es igual a, esto está en milímetros antes, tengo que convertirlo a metros, esto es metros. Entonces la altura va a ser 1.33 metros. Eso es un dato, ¿no? La altura del agua es igual a 1.33 metros en el sistema internacional. Está bien. ¿Qué otro dato más tenemos? Miren, la conceptualización de este ejercicio. Cuando nosotros trabajamos en hallar, bueno, cuando vemos este gráfico, siempre tenemos que considerar algo. Es un manómetro en U. Esto es un manómetro en U. Significa que un lado va a estar abierto, usualmente está abierto, presión atmosférica, y el otro está conectado a un tanque, un recipiente. Ya. ¿Cómo se resuelve estos ejercicios? Solamente tenemos que ponernos en un nivel, generalmente el de más abajo. En ese nivel de más abajo tenemos que poner el punto 1 y el punto 2. Y tenemos que igualar. Presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Presión en el punto 1. ¿Qué mira el punto 1? ¿Qué presiones mira? Mira la presión atmosférica, que se suma con la presión manométrica por el mercurio. Densidad del mercurio, gravedad por altura, H. Ahí está la incógnita, ¿no? Ok, continuamos. Presión en el punto 2. ¿Qué mira en el punto 2 aquí? Lo que está mirando hacia arriba es la presión atmosférica más la presión producida por el agua, el aporte del agua, ¿no? Densidad del agua, gravedad y por la altura del agua. Listo. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué estamos buscando? La altura H, ¿no? Altura H es nuestra incógnita. De esta fórmula despejamos la altura H. Tendríamos que H es igual a presión atmosférica más densidad del agua, gravedad, altura del agua, menos la presión atmosférica, que pasa a estar del otro término. Todo esto dividido entre densidad del mercurio por la gravedad. Presión atmosférica menos presión atmosférica, chao. Densidad del agua por gravedad por altura del agua dividido entre densidad del mercurio por la gravedad. Reemplazamos datos. Densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por la altura del agua. ¿Cuál es la altura? 1.33. Todo esto dividimos entre la densidad del mercurio, que es 13.600 o 13.6 por 10 a la 3 kilogramos
metro cúbico por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la respuesta de esto va a ser solución. O lo podemos también poner en milímetros, como les decía, que es 97.8 milímetros. Puedo hacer la transformación. Ejercicio número 12. En el sistema mostrado en la figura, calcular cuál es la presión del gas. Es igual que el ejercicio anterior. Lo único es que aquí adentro hay gas. Significa que al haber gas, para que no se escape este gas, tiene que estar cesado. Cesado el recipiente. Entonces tendríamos que la densidad del mercurio, los datos que tenemos es 13.6 por 10 elevado a la 3 kilogramos metro cúbico. ¿Está en el sistema internacional? Sí, nos ayuda. Luego, les he dicho que es un manómetro, entonces tenemos aquí una presión atmosférica. Ya le ponemos el dato, la presión atmosférica es igual a 101.325 pascales, de manera directa. Luego, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más nos interesa? Me podrían decir, necesitamos la altura. La altura. En este caso, cuando es gas, no necesitan altura. ¿Por qué? Porque la presión en este punto de aquí, que estoy marcando en este momento, en este punto de aquí, o en este punto de aquí, o en este punto de aquí, es la misma. O aquí, ¿no? Es la misma. La presión se distribuye en todo el recipiente, cosa que no sucede aquí como en el ejercicio anterior. La presión en el punto de aquí no es la misma en una profundidad, ¿no? Porque es un líquido. Tiene que ver la altura ahí, ¿no? Es el líquido que está ahí, ¿no? Ahora sí. Solución, resolveremos. Bueno, ¿qué nos están pidiendo? La presión del gas. No conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo método. Este punto, este punto. Este punto lo llamamos 1 y este el 2. Y hacemos eso. Reemplazar datos. Presión atmosférica, 101.325 pascales, más la densidad del mercurio, 13.6 por 10 elevado a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, como se puede ver, es de 30 centímetros. O lo es, que es lo mismo, 0.3 metros. Y solución. Otro ejercicio. Les dice, se conecta un manómetro de mercurio, densidad del mercurio es 13.6 por 10 elevado a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. A un recipiente que contiene gas. Y aquí hay un recipiente que contiene gas. Como se muestra la figura. Determine la altura H. Esta altura H es la consulta. La altura H es la consulta. Si la presión manométrica del gas es de 40.8 kilopascales. La presión del gas es 40.8 kilopascales. O lo que sería lo mismo decir 40.8 por 10 elevado a la 3 pascales. Ya, calcularemos. Solución. La presión de 2 es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, gravedad, altura. ¿Qué altura? Esto hay que tener en cuenta. ¿Qué altura están mirando aquí? Es la diferencia del nivel de referencia con el nivel máximo del mercurio. Esta altura es la que está mirando. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Esta altura H. Entonces voy a poner altura H.
Ya de aquí voy a despejar esa altura h. Voy a calcular esta altura h antes. Sería altura h va a ser igual a ¿qué? A la presión del gas menos la presión atmosférica dividido entre densidad del mercurio por la gravedad. Reemplazamos datos. El resultado les da que la altura es menos 0.45 metros. Esta altura les está dando negativa. Miren, lo voy a remarcar. Esta altura les está dando negativa. ¿Por qué les está dando negativo? Porque el gráfico está mal. El gráfico debería ser así. El gráfico debería ser de esa manera. El h debería ser aquí. Aquí, en este gráfico, el h es positivo. Listo. Pero ahora el ejercicio no nos pedía eso, ¿no? ¿Qué nos pedía? H minúsculo. Calculamos. ¿Cuánto vale h minúsculo? Desde aquí hasta aquí, hasta el punto máximo. De aquí hasta aquí es 80 centímetros. Entonces, el h minúscula va a ser, los resolvemos, miren el gráfico, h más h minúscula es igual a 0.8 metros. Esto, ¿no? 0.8 metros en el sistema internacional. De aquí que calculamos que la h minúscula va a ser igual a ¿qué? 0.8 metros menos el h mayúscula, que es 0.45 metros. Un manómetro contiene dos fluidos, agua y mercurio, como se puede ver ahí. ¿Cuál es la presión del gas? Ya, tenemos que la densidad del agua, de memoria tenemos que saber esto, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del mercurio, igual, ¿no? 13.6 por 10 elevado a la 3 kilogramos metro cúbico, de memoria. Ya, ¿cuál es la presión del gas? Es la pregunta. Presión del gas. Como lo ya he dicho, tenemos que buscar el nivel más bajo. Es el nivel más bajo. Y poner el punto 1 y el punto 2. Punto 1, punto 2. Presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Igualamos. La presión en el punto 2, ¿qué está mirando? Ve la presión atmosférica. Ve la presión que aporta el agua. Densidad del agua, gravedad por la altura del agua, lo que está aportando el agua. Esto sería altura del agua, más la densidad del mercurio, gravedad por la altura del mercurio, el aporte del mercurio. Ahí está, la altura del mercurio. Reemplazamos datos y resolvemos. La presión del gas sería igual a 143.311.8 pascales. Solución. Ya, nuevo ejercicio. Es lo mismo que el anterior, miren, pero tiene tres fluidos manométricos, ¿no? Agua, mercurio y aceite. Datos. De la figura el gas tiene como presión, nos dan la presión del gas, que es 2.2 atmósferas. ¿Ese dato nos ayuda? No, no nos ayuda. Tiene que estar en el sistema internacional. Lo convertimos, sería 222
222.915 pascales. Este dato ya nos ayuda porque está en el sistema internacional. Presión del gas es igual a 2.2 atmósferas, o en pascal está ahí, y los líquidos no son miscibles. Al hallar la altura H, es la pregunta que nos están haciendo, listo. Igual, de la misma manera, buscamos el nivel más bajo, es el nivel más bajo, ese de ahí. Aquí a un lado le ponemos 1 y al otro lado le ponemos 2. Solución. Agua. Gravedad por altura del agua. ¿Cuál es la altura del agua? Miren, es desde las referencias hasta ahí. Altura del agua. Ya, esto va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 2. ¿Qué es lo que está mirando el punto 2? Está mirando la presión atmosférica. Ok, ¿no? La presión atmosférica más el aporte del aceite. Densidad del aceite, ¿ya? Por la gravedad, por la altura del aceite. ¿Cuál es la altura del aceite? Solamente este pedazo nomás. Altura del aceite. Más, ¿qué es lo que está mirando? Mercurio. De aquí hasta aquí, la altura, toda esa altura del mercurio que está aportando. Le vamos a poner H. H del mercurio. Entonces sería densidad del mercurio, gravedad y altura del mercurio. De esta fórmula de aquí, ¿qué voy a despejar? Altura del mercurio. ¿Por qué? Porque ahí adentro está esa H, que es la pregunta. Altura del mercurio, ¿a qué va a ser igual? Lo voy a recoger. Esto es igual a que despejo. Presión del gas más densidad del agua, gravedad, altura del agua, menos la presión atmosférica, menos la densidad del aceite, gravedad, altura del aceite. Todo esto dividido entre densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, altura del mercurio va a ser igual a ¿qué? Reemplazamos datos. Presión del gas, ¿cuánto era? Vemos 222.915. 222.915 pascales más densidad del agua, 1000 por la gravedad, 9.81 por la altura del agua. ¿Cuál es la altura del agua? Miramos el gráfico. Altura del agua. 10 centímetros por 0.1 metros. Obviamente en metros tenemos que siempre colocar los datos. Menos la presión atmosférica, 101.325. Menos densidad del aceite. ¿Cuál es la densidad del aceite? Miramos los datos. ¿Dónde está la densidad del aceite? No lo habíamos copiado, lo copio. Densidad del aceite es igual a 916 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está en el sistema internacional? Sí está, de manera directa. 916 kilogramos sobre metro cúbico estamos aquí por ese caso. Por la gravedad, 9.81 por la altura del aceite. Miramos el gráfico. Altura del aceite es 5 centímetros. En metros eso sería 0.05 metros. Ok, entonces esto sería 0.05 metros. Todo esto dividido entre la densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3, por la gravedad, 9.81. La altura del mercurio va a ser igual a en calculadora 0.915 metros.
Entonces, la altura del mercurio va a ser igual a H más 10 centímetros, 0.1 metros. Lo voy a colocar del mismo color. 0.1 metros de aquí. Entonces despejamos simplemente. Altura H va a ser igual a ¿qué? A. Y hemos hallado la respuesta. Lo podemos colocar en centímetros. La altura va a ser igual a 81.5 centímetros. Solución. Un ejercicio de principio de Pascal. Ya saben, principio de Pascal, prensas hidráulicas. Ya. Refiriéndose a la prensa hidráulica que se muestra en la figura A, ahí está la figura A, les dice que el área 1 es igual a 1 centímetro al cuadrado. El área 2 es igual a 100 centímetros al cuadrado. Y la fuerza 1 es igual a 4.55 newtons. Inciso A. Calcular fuerza 2. Inciso B. Un automóvil de cuántos kilos puede levantar la prensa, como están viendo en la gráfica. Nos están pidiendo la masa. Listo, solución. Vemos los datos. ¿Están en el sistema internacional? No. Nos acostumbraremos a trabajar en el sistema internacional. 1 centímetro cuadrado es igual a ¿qué? Realizo el truco que les he enseñado. En 100 centímetros hay 1 metro. Pero esto es al cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Ahí podemos simplificar. Y la respuesta sería, en el sistema internacional, 0.0001 metros al cuadrado. Hacemos lo mismo en la parte inferior del área 2. Sería 0.01 metro cuadrado. Listo, ¿está todo en el sistema internacional? Sí. De manera directa, utilizamos el principio de Pascal que les dice fuerza 1 que se aplica en el área 1 es igual a la fuerza 2 que se aplica en el área 2. ¿Qué nos están pidiendo en el inciso A? Hallar fuerza 2, despejo fuerza 2. Fuerza 2 va a ser igual a ¿qué? Área 2, fuerza 1, área 1. Reemplazo datos. Fuerza 2 va a ser igual a ¿qué? El área 2, 0.01 metros al cuadrado por la fuerza 1, que era 4.55 newtons. Dividido entre el área 1. El área 1 no se ve, lo muevo, ahí está, 0.0001. 0.0001 metro al cuadrado. Simplifico metro al cuadrado con metro al cuadrado y tengo que la solución de la fuerza 2 va a ser igual a 455 newtons. Solución. Principio de Pascal. Hemos hallado la fuerza 2. Ahora, el inciso B. ¿De cuántos kilos puede levantar el auto? Ya, lo pongo en el inciso B. Sabemos que si tenemos el automóvil ahí, vamos a dibujar el automóvil. Ya. Y podemos dar, y con una fuerza 2 lo levantamos, significa que la fuerza 2 va a ser igual al peso, ¿no? Porque el peso es aquí. Para levantarlo, mínimamente para sostenerlo necesitamos esa fuerza.
Sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Y listo, de manera directa. Fuerza 2, masa por gravedad. De aquí que despejamos la masa. La masa va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre la gravedad. Y tendríamos que la masa es igual a 455 newtons dividido entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. De aquí que tenemos que la masa del auto que puede levantar, que puede sostener, es de 46.4 kilogramos. Es un auto de juguete, ¿no? Y solución. Inciso B. Nuevo ejercicio. Les dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se quiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Listo, principio de Pascal. No tiene gráfico, pero ya sabemos nosotros cuál es el principio de Pascal. Tenemos un émbolo pequeño y tenemos uno grande. En el grande está seguramente puesto el automóvil, ¿no? De ahí está el auto. Y esto está conectado. ¿Qué fuerza de entrada hay? Aquí tenemos una fuerza 1, que es la pregunta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otro dato más tenemos? El émbolo de entrada tiene un diámetro. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos que el diámetro es de 5 centímetros. El de entrada, y el de salida, su diámetro de este es de 60 centímetros. Su émbolo de salida. La fuerza es, ¿qué fuerza de entrada se quiere para proporcionar una fuerza total capaz de levantar? Aquí va a haber una fuerza total hacia arriba, ¿no? Una fuerza 2 que no sabemos, pero que va a ser capaz de levantar un automóvil de masa 950 kilogramos. Ya, datos. Tenemos que la masa del auto 950 kilogramos. Ya, otra cosa, diámetro 1, 5 centímetros. Sistema internacional, 0.05 metros. Diámetro 2, 60 centímetros. Sistema internacional, 0.6 metros. Y nada más. Fuerza 1 tenemos que hallar. Fuerza 2 no nos piden, pero tenemos que hallar igual para poder solucionar. Solución. Principio de Pascal. Fuerza 1 dividido entre área 1 es igual a la fuerza 2 dividido entre el área 2. Ya. De aquí despejamos fuerza 1. Fuerza 1 es igual a área 1, fuerza 2 dividido entre el área 2. ¿Cuánto vale el área 1? Lo voy a dibujar. ¿Cuánto vale esta área? Esta área. ¿Cuánto vale? Área 1. Sabemos que es un círculo, es un émbolo circular. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Voy a poner aquí como ayuda a memoria. Como ayuda a memoria. Tenemos un círculo que tiene un diámetro. Diámetro, su área va a ser igual a ¿qué? Pi diámetro al cuadrado dividido entre 4. Eso es su área del círculo. Entonces tendríamos que la fuerza 1 va a ser igual a ¿qué? Al área 1. Pi diámetro 1 al cuadrado dividido entre 4. Por la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Por eso les decía que hay que calcular. La fuerza 2
es igual al peso. Y el peso es masa por la gravedad. Entonces voy a poner masa por gravedad. Todo esto dividido entre área 2. Área 2 es igual a, voy a pintar el área 2. El área 2 igual es circular. Entonces sería pi diámetro 2 al cuadrado dividido entre 4. Listo, ya tenemos, solamente simplificamos. Fuerza 1 va a ser igual a ¿qué? Un extremo con un medio, se simplifica, un extremo con un medio, tendríamos diámetro 1 al cuadrado, masa por la gravedad, dividido entre el diámetro 2 al cuadrado. Reemplazamos datos. Fuerza 1 es igual a ¿qué? Diámetro 1 al cuadrado. Diámetro 1 es 0.05 metros elevado al cuadrado por la masa. La masa es 950 kilogramos por la gravedad, 9.81. Todo esto está dividido entre diámetro 2 al cuadrado. En internacional, 0.6 metros al cuadrado. Calculamos esto. Fuerza 1 va a ser entonces igual a 64.7 newtons. Y solución. Hemos calculado la fuerza 1.